¿Cómo están, amigos míos? Es un gusto tenerlos conmigo nuevamente en este video. Esta vez vamos a hacerle el mantenimiento preventivo a nuestro purificador de osmosis inversa. Este sistema funcionando ya va a cumplir su tercer año. Bueno, acaba de cumplir sus 2 años funcionando. Este va a ser la tercera vez que vamos a cambiar sus filtros correspondientes. De acuerdo al uso que yo le he dado, he determinado que cada año tengo que cambiarle sus 4 filtros principales, el cual es el filtro de sedimentos, el filtro de granular de carbón activado, el filtro de carbón de bloque. Por último, el pulidor de coco. Pues bueno, vamos a empezar a hacer el cambio de filtros de este purificador de osmosis inversa. Como pueden ver, en la pantalla frontal de este purificador marca que está funcionando. Lo primero que tenemos que hacer es desenergizarlo. Yo lo voy a desenergizar rápidamente por aquí. Una vez desconectado el sistema de osmosis y con la llave de entrada cerrada, antes de desconectar nuestro tanque, lo que voy a hacer va a ser vaciar completamente toda esta agua que se encuentra en su interior purificada para ocuparla posteriormente. Almacenándola en este recipiente para consumirla posteriormente. Recordemos, esta agua que tenemos en estas 2 jarras es agua purificada de nuestro tanque que acabamos de drenar. Ahora sí, procederemos a remover nuestro tanque. Voy a pasar por acá la jarrita para que cuando removamos la manguera con el tanque ya cerrado, el agua restante caiga en nuestra jarra. Y ahora sí retiramos nuestro tanque. Lo vamos a prender hasta que suene la alarma de baja presión. Ahí está. Ahora sí, lo desconectamos nuevamente. Procederemos a retirar la manguera de entrada de agua de nuestro purificador y la salida que va conectada a la llave donde se toma ya el agua purificada. Una vez desconectadas las mangueras, removemos el purificador. Hasta este punto ya tenemos nuestro purificador removido. Lo que vamos a proceder a hacer va a empezar a retirar los cartuchos. Hay que tener mucho cuidado porque por dentro todo el sistema todavía tiene agua, así que debe ser en un lugar en donde no podamos afectar aparatos electrónicos con el agua que pueda salir del interior de nuestro purificador. Voy a empezar a remover el quinto filtro. Es correspondiente al filtro pulidor de coco, que es este. Vamos a abrirlo. Como pueden ver, no tiene las conexiones. Las conexiones las vamos a tomar del filtro existente, ya sea la de entrada,
y la de salida. Entonces para esto vamos a necesitar un poco de teflón. Retiramos el filtro original, desconectando sus mangueritas. Aquí, como pueden ver, este tiene un sentido y de igual manera el otro lo marca. Vamos a retirar la válvula de entrada de este filtro. Una vez removido, vamos a quitarle el teflón que se le haya colocado anteriormente. Una vez removido el teflón, le colocamos el nuevo, siempre cuidando su correcta orientación. Y lo colocamos a la entrada de nuestro nuevo filtro pulidor. En el anterior filtro removemos la válvula de salida para repetir el mismo procedimiento. Muy bien, tenemos nuestro nuevo filtro, entrada, salida, lo colocamos en su posición. Una vez colocado el filtro pulidor, lo que vamos a hacer va a ser remover la base del primer filtro que corresponde al de sedimentos para hacer el reemplazo del mismo. Y aquí podemos ver cómo el filtro se encuentra ya después de un año de uso, como toda la capa externa de este está de un color más oscuro, ya que es donde ha retenido todos los sedimentos de esta primera etapa. Y la parte interna se mantiene un poco más clara porque toda la suciedad aún la retiene en el exterior. Muy bien, una vez teniendo nuestro recipiente limpio, lo que vamos a hacer va a ser abrir el nuevo filtro de sedimentos y lo colocamos en la parte de adentro. Se alcanza a ver ahí una guía, simplemente que quede durante la guía y procedemos a colocarlo en su posición. Vamos con el segundo filtro. Este es el filtro correspondiente al carbón granular activado. Vamos a ver internamente su condición. Así es como se ve el agua que está en su interior. Aunque está clara, simplemente no es agua limpia, no es agua consumible, porque apenas esta es la segunda etapa de filtración. Procedemos a lavarlo de igual manera antes de colocar el nuevo cartucho. No hay que perder los empaques, si es que se ha zafado, y listo, vamos a colocarlo. Y procedemos a abrir
nuestro cartucho. Una vez que esté en su posición, vamos a colocarlo en el filtro. Vamos por el tercer filtro, que corresponde al bloque de carbón activado. Aquí está nuestro bloque de carbón. Vamos a limpiarlo. Y vamos a su colocación. Cambiado los 4 filtros de este purificador de osmosis, vamos a conectarlo y a empezar a hacer su primer llenado y drenado de la misma agua, ya que según el fabricante se debe de llenar y vaciar 2 veces el tanque para que, bueno, todas las partículas de carbón disueltas que los filtros contengan salgan, y posteriormente ya el tercer llenado ya se puede ingerir esa agua. Así que vamos a la conexión de este purificador de osmosis inversa. Una vez colocado en su posición, lo que puedo hacer primero es conectar la manguera del desagüe. En segundo lugar está el tubo que vaya hacia la llave donde sale el agua potable. Esta la colocamos a la salida del cartucho del cuarto filtro. Posteriormente tenemos la manguera de entrada de agua. De igual manera la colocamos a la entrada del primer filtro de nuestro purificador. Y por último hay que traer el tanque y lo conectamos con su manguera correspondiente. Tenemos todo nuestro sistema conectado, todas nuestras mangueras. Lo que voy a proceder a hacer ahorita va a ser, con el tanque cerrado, voy a purgar el sistema. Así que voy a abrir la llave donde sale el agua purificada y voy a abrir la entrada de agua fría. Y espero se alcance a escuchar, no se va a alcanzar a ver, pero sí escuchar cómo se empieza a llenar nuestro sistema. Vamos a esperar solamente un momento a que ya nos escuche el ruido de que el agua está corriendo para proceder a energizar el purificador. Muy bien, ya nos escucha que esté corriendo el agua, entonces voy a energizar el purificador para que se presurice todo el sistema. De acuerdo a la indicación, ya terminé de hacer el lavado. Ahorita este símbolo que está haciendo aquí, de acuerdo al manual del usuario, lo que hace ya es empezar a presurizar internamente, así que ya es cuestión de segundos para que veamos gotear
la salida. Aquí se acaba de parar el sistema. Esto quiere decir que la línea está presurizada, y es que yo me equivoqué en haber cerrado esta llave. Al abrirla inmediatamente va a salir un poco de gotas y la plantita va a volver a arrancar. Ahí está. Arrancó nuevamente la plantita. Se está purgando y solamente es cuestión de esperar un momento más para empezar a ver gotear agua a la salida. Aquí está la primera línea de agua. Les recuerdo que esta sale en color oscuro por los carbones que son nuevos. Voy a cerrar otra vez la línea hasta que la plantita vuelva a parar. Muy bien, la plantita paró. Cuando yo abra aquí va a volver a salir agua negra y va a volver a arrancar, esperando que con esto ya hayamos sacado el aire de toda la línea. Y ahora sí empieza a arrancar, y ahora sí, estando seguros que la línea interna ya no tiene aire, vamos a hacer el primer llenado del tanque. Abro el tanque, con tanque abierto, cierro la llave y ahora sí, este va a ser el primer tanque con estos nuevos filtros. Vamos a esperar a que la plantita pare para después llenar el tanque. Regreso cuando esto haya concluido. Muy bien amigos, como podemos ver aquí, el filtro de osmosis se ha detenido. El primer tanque ya está lleno. Este tanque no es para beber. Tenemos que drenarlo porque, como pueden ver, el agua que sale a un inicio es de color negro. Entonces vamos a drenar completamente el tanque. La planta purificadora vuelve a iniciar. Vamos a drenar completamente el agua que se encuentra a su interior. Listo, se ha vaciado el primer tanque. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser cerrar la llave y esperar a que nuevamente nuestro tanque se llene. Regreso con ustedes cuando se haya llenado nuevamente nuestro tanque. Muy bien, como podemos ver, el purificador ha completado su segundo llenado. Este de igual manera lo vamos a drenar. Una vez que esta agua haya salido completamente del tanque, recuerden no desecharla, la pueden echar en plantas, pueden trapear con ella, inclusive para el baño la pueden ocupar para no desperdiciarla. Y ahora sí, una vez de haber drenado este segundo tanque, el tercero y los posteriores ya van a poder ser para su consumo. Con esto estamos concluyendo este video. Espero les sea de utilidad para que le puedan hacer su mantenimiento correspondiente a sus sistemas de filtración de agua. Por favor, si les ha gustado este video, no olviden suscribirse y pues bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerden que su amigo Chochueno les desea siempre lo mejor, cuídense mucho y hasta pronto.